la base arriba y el vértice abajo, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, el ventrículo derecho tiene 3 paredes, pared anterior, atrás pared posterior y pared interna. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene 4 paredes, pared anterior, atrás pared posterior, pared externa y pared interna. ¿Ya? En el caso del ventrículo derecho, habíamos mencionado que íbamos a encontrar una estructura en forma de un cono por donde salía la arteria pulmonar. Entonces, ¿cómo se le llama a esa estructura que tiene la forma de un cono o de un embudo? Se le llama infundíbulo o cono pulmonar. Y es por ahí por donde sale la arteria pulmonar, a la cual también le llamo tronco arterioso o arteria aorta, arteria aorta pulmonar. ¿Ya? Todo eso habíamos visto, solo te estoy haciendo recordar. Y en el caso del ventrículo izquierdo, ya sabes que nace la arteria aorta, ¿ya? Nace la arteria aorta a nivel de la base del ventrículo izquierdo. Todo eso habíamos mencionado, ¿ya? Todo eso habíamos mencionado. Entonces ahí dale una lecturita para que recuerdes.
Listo, chiquitines. Listo, listo. Listo, listo. Hola, Heidi. Hola, hola. Ya. Seguimos por acá. Ya, vamos a seguir por acá. Ahí también dale una chequeadita. Listo. Ahí también dale una chequeadita. Listo. Eso solo es para que repases, ¿ah? Porque todo eso ya lo vimos, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver acá. Esto sí, ya no hemos visto. Entonces ahora vamos a ver acá. Mira, la superficie externa de las aurículas es rugosa por la presencia de las orejuelas o del músculo pectíneo, pero la superficie externa de los ventrículos es lisa. Repetimos, la superficie externa de las aurículas es rugosa por la presencia de las orejuelas o del músculo pectíneo, y la superficie externa de los ventrículos es lisa. Pero si ahora nosotros tendríamos que ver, ahora si nosotros tendríamos que ver la superficie interna de las aurículas, ya no superficie externa, sino superficie interna. En el caso de la aurícula derecha es rugosa, pero en el caso de la aurícula izquierda es lisa. Ya estamos viendo la superficie interna. Las orejuelas, la superficie externa es rugosa, pero la superficie interna de la aurícula derecha es rugosa y de la izquierda es lisa. En el caso de los ventrículos, ¿por qué es rugosa la superficie interna de la aurícula derecha? Porque ahí encontramos al marcapaso 1, encontramos al sulcus terminalis, a la crista terminalis, al músculo pectíneo, al tubérculo de Lower, ya todo eso estamos encontrando, por eso es rugoso. Ahora, la superficie externa de los ventrículos es lisa, pero la superficie interna de los ventrículos es rugoso. ¿Por qué es rugoso? Porque tiene unas pequeñas elevaciones sobre su superficie. Ya, mira, estas son las pequeñas elevaciones que tienen sobre la superficie, a las cuales les llamamos las trabéculas carnosas. Mira, todo esto, ¿no? Son las trabéculas carnosas. Y esas trabéculas carnosas hay de 3 órdenes. Hay de primer orden, hay de segundo orden y hay de tercer orden. Y habíamos mencionado que las de primer orden tenían la forma de pirámides, ¿no? Tenían la forma de pirámides que cuando crecen estas trabéculas carnosas de primer orden, se les denomina pilares, ¿ya? Entonces, ¿cuántas trabéculas carnosas de primer orden existen en el ventrículo derecho? 1, 2 y 3, anterior, posterior e interno. Entonces, cuando crecen, se van a formar 3 pilares: pilar anterior, pilar posterior y pilar interno. Y en el caso del ventrículo izquierdo, que también tiene 3 trabéculas carnosas de primer orden, o sea, que tienen la forma de pirámides, igual anterior, posterior, interna, de aquí solo crecen 2, solo crecen 2. Entonces, si crecen 2, pues tendremos solo en el ventrículo izquierdo 2 pilares, anterior y posterior. Entonces, esto siempre viene en las preguntas de examen. El ventrículo derecho tiene 3 pilares y el ventrículo izquierdo tiene 2 pilares. Pilar anterior, pilar posterior, pilar interno, pilar anterior, pilar posterior. Ya, no te vayas a olvidar. Y estos pilares, habíamos mencionado que tienen la forma de una pirámide. Tienen una base y un vértice. La base está pegada a la pared del ventrículo, pero el vértice, ya te hemos dicho que están libres, de la cual se van a extender las cuerdas tendinosas hasta el anillo fibroso y hasta las valvas de la válvula tricúspide y de la válvula bicúspide. Y las de segundo orden tienen la forma de un arco, tienen la forma de un puente,
¿ya? Y las de tercer orden tienen la forma de lomas, ¿ya? Tienen la forma de lomas, o sea, la loma es como un cerro que tiene su base y su vértice, pero el vértice es como que hubieran cortado la puntita, ¿no? Es redondeada, es roma. Eso es la forma de una loma, ¿ya? Forma de una loma. Entonces, estos son las trabéculas carnosas de primer orden, segundo orden y tercer orden. No te olvides que a las trabéculas carnosas de primer orden le podemos llamar pilares, ya cuando crecen, cuando se desarrollan. ¿Cuántos pilares tenemos en el ventrículo derecho? 3. Ventrículo izquierdo, 2. De las cuales ya hemos mencionado que se extienden las cuerdas tendinosas, anterior, posterior e interno, anterior y posterior. Se extienden hasta el anillo fibroso o hasta las valvas de la válvula tricúspide y de la válvula bicúspide. Y toda esta estructura forma el aparato valvular. ¿Quiénes son los que forman el aparato valvular? El anillo fibroso, aurículo ventricular derecho e izquierdo, la válvula tricúspide y bicúspide, las cuerdas tendinosas y los pilares. Todos ellos forman el aparato valvular o el esqueleto valvular. ¿Ya? No te olvides que los pilares son parte del aparato valvular. Te lo estoy repitiendo una y otra vez, ¿ya? Entonces, dale ahí una chequeadita para verlo luego uno por uno. Listo, ¿ya? Entonces, no te olvides que acá están los pilares. Vamos a seguir viendo. Espérate un ratito. Vamos a ver en el caso del ventrículo derecho, ¿no? Sus características del ventrículo derecho, ¿ya? Vamos a ver sus características del ventrículo derecho. Un ratito. Vamos a ver. Un ratito. Ya, entonces, ¿cómo son las características de la superficie interna del ventrículo derecho? Ya hemos dicho, vamos a encontrar las trabéculas carnosas. Trabéculas carnosas de primer orden, que son los pilares. ¿Cuántos pilares vamos a encontrar? Vamos a encontrar 3 pilares, que son los músculos papilares. Las de segundo orden, vuelvo a repetir, son las que tienen la forma de puentes y son los que le dan el aspecto esculpido, son los que le dan el aspecto esculpido a la superficie interna del ventrículo, ¿no? Entonces, esto de acá, que tiene el aspecto esculpido, vienen a ser las trabéculas carnosas de segundo orden. No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar, porque es pregunta de examen. Mira, te estoy diciendo una y otra vez, ¿ya? Ahora, las trabéculas carnosas de tercer orden, ya, las de tercer orden, perdón, las de tercer orden, vuelvo a repetir, son los que le dan el de tercer orden, no el de segundo. El de tercer orden son los que le dan el aspecto esculpido a la superficie interna de los ventrículos, ¿ya? Y es la que tiene la forma de loma. Ahí está, ¿ve? Son los que tienen el aspecto de loma. Y los de segundo orden, que son estas de acá, las de segundo orden, que son estas de acá, que tienen la forma de puentes, ¿no? Son los que tienen la forma de puentes, son los de segundo orden. Y justamente hay una trabécula carnosa de segundo orden que se extiende desde el tabique interventricular hasta la pared anterior del ventrículo derecho, que viene a ser la banda moderadora o la banda septomarginal, banda moderadora o banda septomarginal. ¿Para qué sirve esta banda moderadora? Sirve, no sé si tengo por acá la imagen, un ratito, no sé si tengo por acá la imagen, un ratito, creo que no lo tengo. No lo tengo, un ratito, por favor. Acá está. Y entonces, esto de acá es la banda moderadora, ¿no? Esta de acá, o la banda septomarginal, que es una trabécula carnosa de segundo orden, que se extiende desde dónde? Desde el tabique
interventricular hasta la pared anterior del ventrículo derecho, o desde el tabique interventricular hasta el pilar anterior del ventrículo derecho. Entonces, cuando el marcapaso 1 genera la electricidad y viaja por el haz de His, del marcapaso 1 viaja por las fibras internodales, marcapaso 2, haz de His, rama derecha, rama izquierda. Las fibras de Purkinje justamente son los que atraviesan esta banda moderadora y de esa manera pueden llegar, en este caso, hasta el pilar anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que se extiende la banda moderadora o la banda septomarginal desde el tabique interventricular hasta el pilar anterior. ¿Ya? Desde el tabique interventricular hasta el pilar anterior. ¿Qué es lo que contiene? Contiene las fibras de Purkinje, chicos, ¿ah? Contiene las fibras de Purkinje. Y son las que van a conducir el impulso eléctrico que ha sido generado por el marcapaso 1, los cuales van a permitir una contracción rítmica y coordinada del ventrículo derecho, lo cual va a evitar la sobredistensión o el estiramiento exagerado del ventrículo derecho. Vuelvo a repetir, cuando el marcapaso 1 genera la electricidad y viaja por las fibras internodales hasta el marcapaso 2, luego haz de His, rama derecha izquierda y finalmente las fibras de Purkinje, ¿ya? Entonces, esas fibras de Purkinje se meten por la trabécula carnosa, septo marginal o la banda moderadora. Entonces, de esa manera, la electricidad que es generada por el marcapaso 1 va a llegar hasta este pilar anterior. Ya va a llegar hasta este pilar anterior, lo cual va a permitir la contracción de este pilar y la tensión de las cuerdas tendinosas y de cierta manera va a ayudar a que se cierre la válvula tricúspide. Pero de la misma manera va a permitir que la contracción de la musculatura del ventrículo derecho se realice de manera rítmica, ¿ya? Gracias a esta banda moderadora, vuelvo a repetir, permite que la contracción del ventrículo derecho sea de manera rítmica. Y además va a evitar que el ventrículo derecho pueda estirarse de manera exagerada. Se evita la sobredistensión del ventrículo derecho. Para eso sirve la banda moderadora, que es una trabécula carnosa de segundo orden, lo cual tiene la forma de un puente, ¿ya? La cual tiene la forma de un puente. Pero de todas las trabéculas carnosas, chicos, de todas las trabéculas carnosas, las más grandes, como lo has podido ver, son las de primer orden, y las más chiquititas son las de tercer orden, ¿ya? Las de primer orden, vuelvo a repetir, son los que tienen la forma de pirámides. Te repito una y otra vez porque esto siempre viene en los exámenes. Ya los de primer orden tienen la forma de pirámides a las cuales se les llama pilares. Los de segundo orden son los que tienen la forma de puentes, como por ejemplo la banda moderadora o la banda septomarginal. Y las de tercer orden son los que le dan el aspecto esculpido a la superficie interna de los ventrículos, pero a su vez puedo decir que son las más pequeñas y las más numerosas. Ya son las más pequeñas y las más numerosas. Esos son las trabéculas carnosas del ventrículo derecho. ¿Qué otra característica tiene el ventrículo derecho? Que acá se encuentra este tubo, ya, este tubo que tiene la forma de un embudo, a la cual le llamamos cono pulmonar o le llamamos también infundíbulo. Y por ahí es por donde sale la arteria pulmonar, ¿ya? Por ahí sale la arteria pulmonar, justo por acá, ¿ve? Justo por acá, ¿ya? Pero vamos a encontrar una banda muscular a la cual le llamamos espolón de Wolf o cresta supraventricular de His. Entonces, este espolón de Wolf o cresta supraventricular de His se extiende desde el tabique interventricular, pasa por detrás del cono pulmonar y se fija en el anillo fibroso aurículo-ventricular derecho. Repito. La cresta supraventricular de His o el espolón de Wolf es una banda muscular que se extiende desde el tabique interventricular, pasa por detrás del cono pulmonar y se fija en el anillo fibroso aurículo-ventricular derecho.
¿Para qué sirve exclusivamente este espolón de Wolf? Sirve para separar el cono pulmonar del anillo fibroso auriculoventricular derecho. No te olvides que detrás de este anillo fibroso auriculoventricular derecho se encuentra el tendón de Todaro. Entonces, recuérdate que ese tendón de Todaro separaba el anillo fibroso auriculoventricular derecho de la vena de la desembocadura de la vena cava inferior. Mientras tanto, que si el tendón de Todaro está detrás del anillo fibroso auriculoventricular derecho, el espolón de Wolf se encuentra delante del anillo fibroso auriculoventricular derecho y sirve para poder separar al cono pulmonar del anillo fibroso auriculoventricular derecho. O si quieres, me dices que sirve para separar la arteria pulmonar del orificio auriculoventricular derecho. También, de cierta manera, sirve para soportar o de sostén a la válvula tricúspide. También permite el buen mezclado de la sangre, dentro del ventrículo derecho, ¿ya? Permite el buen mezclado. Además, como es una banda muscular, ayuda a que la contracción de la musculatura del ventrículo derecho se pueda contraer de manera eficiente, ¿ya? Vuelvo a repetir, la banda modera, el espolón de Wolf o la cresta supraventricular de His es una banda muscular que se extiende desde el tabique interventricular, pasa por detrás del cono pulmonar y se fija en el anillo fibroso auriculoventricular derecho. Su función principal es separar el cono pulmonar del anillo fibroso auriculoventricular derecho o separar la arteria pulmonar del anillo fibroso auriculoventricular derecho. Sirve de sostén a la válvula tricúspide, ayuda a que el mezclado de la sangre dentro del ventrículo derecho sea eficiente y ayuda también a la contracción o favorece la contracción de la musculatura del ventrículo derecho. Para eso me sirve el espolón de Wolf o la cresta supraventricular de His. ¿Ya? Entonces ahí está, dale una chequeadita, te voy a preguntar luego.
Listo, chicos. Preguntamos, ¿cuál de las trabéculas carnosas son las más grandes? ¿De primer orden, segundo orden o tercer orden? Primer. Orden. ¿Cuál de ellas tiene la forma de puentes? De segundo orden. Dice. Segundo orden. ¿Cuál de ellos es el que le da el aspecto esculpido a los ventrículos? Del tercer orden. ¿Cuál de, ya, la banda moderadora o la banda septomarginal, de qué orden es? De segundo orden. Ya, ¿y los pilares de qué orden son? Primer orden. Los pilares del ventrículo derecho, ¿cuántos son? 3. 3. Los pilares del ventrículo izquierdo, 2. te voy a hacer repetir 3 veces, porque eso viene en los exámenes. De nuevo, ¿cuántos pilares tiene el ventrículo derecho? 3. ¿Y el ventrículo izquierdo? 2. Por última vez, ¿cuántos pilares hay en el ventrículo derecho? 3. ¿Y en el ventrículo izquierdo? 2. Ya, mira, si eso viene ya de cajón, ya sabes lo que vas a tener que marcar, ¿ya? Ahora, ¿quién separa, de manera general te estoy preguntando, ya a estas alturas tienes que estar dominando a medida que vamos avanzando? ¿Quién separa el anillo fibroso aurículo-ventricular derecho de la válvula de Eustaquio? El tendón de Todar. Muy bien. ¿De qué color es el tendón de Todar? Es un tendón, o sea, es tejido conectivo denso fibroso. ¿De qué color es? Es un tendón, chicos. ¿De qué color es? De ¿Ah? color blanquecino. Blanco grisáceo. Blanco grisáceo. ¿Ya? ¿Qué es el tubérculo de Lower? Es otra pregunta de examen. ¿Qué es el tubérculo de Lower? Una Guía el banda flujo muscular. sanguíneo. No, ¿qué es? No, ¿para qué sirve? Una banda muscular. Una banda muscular. ¿Qué es el espolón de Wolf? También es una banda muscular. También es una banda muscular. ¿Quién ayuda a que el mezclado de la sangre sea eficiente en el ventrículo derecho? El tubérculo de León. ¿Quién? El espolón de Wolf. El espolón de Wolf. ¿Quién le da dirección a la corriente sanguínea de la vena cava superior, vena cava inferior al llegar a la aurícula derecha? El tubérculo de León. El tubérculo de Lower. ¿Quién aumenta la fuerza de la contracción del ventrículo derecho? ¿Quién aumenta la fuerza de El la espolón de contracción? Wolf. El espolón de Wolf. Excelente, perfecto, muy bien. El espolón de Wolf. El torus loweris es un ángulo obtuso mayor de 90 grados que se forma entre la desembocadura de la vena cava superior y vena cava inferior. ¿Para qué sirve? ¿Ayuda a la coagulación de la sangre auricular o evita la coagulación de la sangre auricular? Evita la coagulación de la sangre. Excelente. En la tetralogía de Fallot, ¿cuántas malformaciones encontramos en el corazón? 4. Obvio, es tetra, pues es tetra, es tetra. Ya, muy bien. Cuando la sangre, en la tetralogía de Fallot, cuando la sangre va del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo por la arteria aorta, ¿cómo se le llama a ese defecto? El cabalgamiento de la arteria.
El cabalgamiento de la arteria aorta. Excelente. En el caso de la tetralogía de Fallot, la estenosis es lo mismo que decir estrechamiento. En la tetralogía de Fallot, ¿hay una estenosis de la arteria pulmonar o de la arteria aorta? Arteria pulmonar. De la Pulmonar. arteria pulmonar. ¿Hay una hipertrofia del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho, correcto. Y hay una comunicación interauricular o interventricular. Interventricular. Interventricular, excelente, muy bien, excelente, perfecto. Muy bien, chicos, ¿ah? Estás potente. Ahora, la arteria pulmonar sale por un tubo que tiene la forma de un triángulo. La arteria pulmonar sale del pulmón derecho por una estructura que tiene la forma de un triángulo. ¿Cómo se le llama a esa estructura? A ese canal que tiene la forma de un embudo. El cono pulmonar. El cono pulmonar o Infundíbulo. infundíbulo. ¿Qué válvula encontramos en el orificio de salida de la arteria pulmonar? Válvula sigmoidea pulmonar. ¿Y quién asegura su cierre hermético? El nódulo de Morgan. El nódulo de Morgan. Excelente, muy bien. Excelente. Entonces vamos con el ventrículo izquierdo. Vamos con el ventrículo, ya hemos visto el ventrículo derecho. Entonces ahora nos vamos con el allá. Me falta acá. Espérate. Son unas trabéculas carnosas chiquititas, ya, pero por si acaso, pues te puede venir, ¿no? Entonces, esto de acá es una trabécula carnosa interna o septal o de Luschka, ¿ya? Una trabécula carnosa interna septal o de Luschka, ¿ok? Cuyas cuerdas tendinosas se van a extender hasta la valva interna y hasta la valva anterior, ¿ya? Vuelvo a repetir, estas de acá, vuelvo a repetir, son unas trabéculas carnosas, ya, llamada pilar o lushka, cuyas cuerdas tendinosas se van a extender hasta la valva anterior y hasta la valva interna. Y acá hay otra trabécula carnosa, que es la interna o de la sisi, que se va a extender las cuerdas tendinosas solo hasta la valva interna o medial, obvio, ¿no? Entonces, estas trabéculas carnosas, llamadas también pilares, ya, este pilar interno, septal o de Luschka, y este pilar interno o de Lancisi, ya. Entonces, acá para que no te olvides, el pilar de Luschka, que es una trabécula carnosa, emite sus cuerdas tendinosas hacia la valva anterior y la valva interna o valva medial, pues, ¿no? Y el pilar de Lancisi, ya, o trabécula carnosa de Lancisi, envía las cuerdas tendinosas solo a la valva interna o valva medial. Y esto es la banda moderadora, llamado también fascículo arqueado, ¿ya? Es lo mismo que decir banda moderadora o banda septomarginal o fascículo arqueado, ¿ya? Que es esta de acá. Listo. Entonces ahí, esto ya vino en una pregunta de examen, ¿ah? Por favor, denle curso a esto, ¿ya? Muy bien, a ver, ahí una repasadita.
Ya, ¿qué cosa es esto de acá, chicos? ¿Qué es esto de acá? El ¿Qué cono es? pulmonar. Excelente, excelente, listo, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora en el caso del ventrículo izquierdo. En el caso del ventrículo izquierdo, ya sabes que tiene la forma de un cono invertido, la base arriba, el vértice abajo. La pared es gruesa, tiene un espesor de 1,5 centímetros, ¿ya? Su miocardio tiene 4 capas de fibras musculares espiraladas. La fibra muscular sinoespiral superficial, sinoespiral profunda. La capa de la fibra muscular es bulbosa superficial, bulbosa profunda. Y además también tiene sus trabéculas carnosas, ¿no? Entonces, ¿me ayudas, por favor? ¿Me ayudas acá? Trabécula carnosa, ¿de qué es esto? ¿De primero, segundo o tercer orden? Primer orden. De primer orden. ¿Cómo se les llama a estos músculos papilares? Pilares. Pilares. ¿Cuántos pilares hay en este ventrículo izquierdo? 2 pilares. Dos pilares. Muy bien. El pilar posterior y el pilar anterior. Y estos tienen la forma de pirámides, ya hemos dicho, o sea, la base está pegada a la superficie interna de los ventrículos y el vértice está libre. ¿De dónde van a extenderse? Cuerdas tendinosas anterior y posterior hacia el borde libre de las valvas. Todo eso ya se te ha explicado. ¿Ah? ¿Y estos qué trabéculas carnosas son? ¿De qué orden? Tercer orden. Tercer orden. ¿Qué forma tiene? De más. De lomas. Excelente. ¿Y qué van a hacer de este ventrículo izquierdo? Van a hacer la arteria aorta, ¿no? Van a hacer la arteria aorta. De la base del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta. Exactamente la arteria aorta ascendente, donde vamos a encontrar la válvula sigmoidea aórtica. ¿Quién es el nódulo que asegura su cierre hermético de esta válvula sigmoidea aórtica? El nódulo de Arancio. El nódulo de Arancio, perfecto. Si yo comparo la válvula sigmoidea pulmonar con la válvula sigmoidea aórtica, ambos tienen 3 valvas semilunares. Ambas tienen la forma de nido de golondrina. Ambos tienen sus nódulos que van a cerrar herméticamente a cada válvula. En la arteria pulmonar estará el nódulo de Morgani y en la arteria aorta estará el nódulo de Arancio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? En que la válvula sigmoidea aórtica es más gruesa, es más gruesa. ¿Para qué o por qué? Cuando sale la sangre por la arteria aorta, sale con una alta presión de 120 milímetros de mercurio. Y en el caso de la arteria pulmonar, solo sale la sangre o se eyecta la sangre solo con 25 milímetros de mercurio. Todo lo que ha subido con fuerza va a bajar con fuerza. Entonces, si baja con fuerza, podría abrir a la válvula sigmoidea aórtica, pero no lo va a abrir porque la válvula sigmoidea aórtica es gruesa. ¿Cuál es la otra diferencia? Que a nivel de su válvula sigmoidea vamos a encontrar en su base una dilatación que viene a ser los senos de Valsalva, ya que cuando sale la sangre con alta presión y se cierra la válvula sigmoidea aórtica, la sangre desciende y ahí es donde cae la sangre en el seno de Valsalva, cuya sangre ingresa por la arteria coronaria cuando todo el ventrículo está en relajación, está en diástole, lo cual servirá para nutrir a todas las células de la pared del corazón cuando el corazón está en diástole. Y la sangre pasa del seno de Valsalva por las arterias coronarias, ¿ya? Cuando está en diástole, ¿ya? Todo eso ya hemos visto. Listo. ¿Ya?
Y con eso hemos terminado las características de los ventrículos. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver. Un ratito. Vamos a ver la irrigación del corazón, ¿ya? Vamos a ver la irrigación del corazón. O sea, ¿qué arterias nutren y oxigenan al corazón? ¿Y qué venas recogen la sangre con CO2 y desechos? ¿Ya? Entonces necesito que estés concentrado y nos damos un recreo de 5 minutos, ¿está bien, chicos? Se puede ver ya en la pantalla, ¿no? ¿Se puede ver? No ves pantalla, Miss. Ya, no se ve, ya, no hay problema. Nos vamos 5 minutos de recreo porque necesito que estén concentrados con esto. ¿Sí? Ya, Miss. Ya, 5 minutos. No voy a compartir ya el link. Ah, vaya, sírvete tu café. Yo también voy a servirme mi café. No, nada de café. Mi imagen. Sí, Miss. Ok. Ok. Entonces, cuando hablamos de vascularización del corazón, no solo estamos hablando de arterias, sino también estamos hablando de venas, ¿ya? Entonces, estos son las arterias del corazón, arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda. Entonces, estas son las arterias que van a llevar sangre oxigenada tanto a la mitad derecha del corazón como a la mitad izquierda del corazón. Entonces, ¿por qué le llamamos arterias coronarias? Que son los que van a llevar de los 5 litros de sangre que hay en el cuerpo, estas arterias coronarias van a llevar del 5 al 7% de los 5 litros, repito, que circula la sangre por todo mi cuerpo. La arteria coronaria está llevando el 5% de sangre a todo el corazón, del 5 al 7%. ¿Cuánto representa el 5% de los 5 litros? 250 mililitros. Eso es la cantidad de sangre que van a recibir todas las células de la pared del corazón en un minuto, ¿ya? En un minuto. Y estas venas, ¿ya? Son los que van a recoger la sangre con CO2 de todas las células de la pared del corazón. Las arterias siempre van a ir de adentro hacia afuera. Se van a ir desde el epicardio, miocardio, hasta el endocardio. Entonces, siempre van de adentro hacia afuera. No te olvides, ¿ah? De adentro hacia afuera. ¿Por qué le llamamos arterias coronarias? Porque están rodeando el corazón como si fuera una corona. Por eso se le llama arteria coronaria. Recuérdate que del ventrículo derecho nace la arteria aorta, ¿ya? Del ventrículo derecho nace la arteria aorta. Y la arteria aorta, ya hemos dicho que tiene 3 porciones. La arteria aorta ascendente, el callado de la aorta y la arteria aorta descendente. De la arteria aorta ascendente, justo a nivel del seno de Valsalva, justo a nivel del seno de Valsalva, nace, entonces el seno de Valsalva, nace la arteria coronaria derecha y nace la arteria coronaria izquierda, que son justamente los que van a llevar la sangre oxigenada a todas las células de la pared del corazón, pero cuando el corazón está en diástole, no te olvides. Cuando está en sístole, el corazón va a nutrir y oxigenar a todas las células del cuerpo. Y solo va a nutrir y oxigenar al 20% de las células de la pared del corazón. Pero cuando está en diástole, entonces ahí el corazón o las células del corazón va a recibir el 80% de nutrientes y oxígeno cuando está dilatado. Entonces ahí está, ¿no? Mira. Entonces la arteria aorta ascendente, y ahí están los orificios de salida, ¿ve? Los orificios de salida de la arteria coronaria, ¿no? Acá está la arteria coronaria, ¿ve? La arteria coronaria, tanto derecha como izquierda, que están haciendo justamente de esta dilatación.
que vienen a ser los senos de Valsalva. Entonces, solo para recordar que la arteria aorta tiene 3 porciones, ¿no? La arteria aorta ascendente, el callado de la aorta y la arteria aorta descendente. La arteria aorta ascendente va desde la base del ventrículo izquierdo hasta la cuarta vértebra torácica. El callado de la aorta va de la cuarta vértebra torácica a la cuarta vértebra torácica. Y la arteria aorta descendente va de la cuarta vértebra torácica a la cuarta vértebra lumbar. Y la arteria aorta descendente emite 3 ramas, ¿no? La arteria ilíaca derecha, la arteria ilíaca izquierda y en el medio la arteria sacra media. Entonces, las últimas ramas de la arteria aorta son 3 ramas. Las últimas ramas de la arteria aorta son 3 ramas. 2 arterias ilíacas y una arteria sacra media, ¿ya? 2 arterias ilíacas derecha e izquierda y una arteria sacra media, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, la arteria aorta tiene 3 porciones, ¿no? Vamos a poner acá una línea. Ya. Entonces ahí está la arteria aorta ascendente, callado de la aorta y la arteria aorta descendente. La arteria aorta ascendente va desde la base del ventrículo izquierdo hasta la cuarta vértebra torácica. El callado de la aorta va desde la cuarta vértebra torácica a la cuarta vértebra torácica. Y la arteria aorta descendente va desde la cuarta vértebra torácica a la cuarta vértebra lumbar. Acá lo vamos a poner uno más. Listo. Y, carambas. Y la arteria aorta descendente atraviesa el diafragma, mira, atraviesa el diafragma a la altura de la 12 vértebra torácica, ¿ya? Y las últimas ramas de la arteria aorta descendente son las 2 arterias ilíacas. La arteria ilíaca derecha, la arteria ilíaca izquierda y la arteria sacra media. La arteria ilíaca derecha tiene 2 ramas, externa e interna, externa e interna. La externa es la arteria ilíaca externa y la interna es la arteria ilíaca interna, llamado también arteria hipogástrica. La arteria ilíaca interna es llamada también la arteria hipogástrica. La arteria ilíaca externa es la que va a nutrir y oxigenar a los miembros inferiores. Las arterias ilíacas derecha e izquierda externas son los que van a nutrir y oxigenar a los miembros inferiores. Y cada una de sus ramas, porque recuérdate que hemos dicho que las arterias son como el tronco de un árbol, es decir, las arterias de una arteria se dividen en varias arterias, son divergentes. ¿Ya? Entonces, la arteria ilíaca externa, a medida que recorre el miembro inferior, va a adquirir el nombre de cada segmento del miembro inferior. Entonces, esto será la arteria ilíaca externa, arteria femoral, arteria poplitea, arteria tibial, arteria peroneal y arteria pedial. Entonces, tiene el nombre de cada segmento a donde lleva los nutrientes. En cambio, la arteria ilíaca interna nutrirá y oxigenará a todos los órganos que están dentro de la cavidad pélvica, la interna, llamado también la arteria hipogástrica. ¿Ya? Entonces, eso más o menos para que tengas algo de conocimiento, porque eso no me interesa. Lo que nos interesa son estas arterias coronarias, ¿ya?
Entonces, la arteria coronaria son dos, ¿no? La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha va a nutrir y oxigenar al hemicardio derecho. Y la arteria coronaria izquierda va a nutrir y oxigenar al hemicardio izquierdo. ¿Ya? La arteria coronaria derecha tiene varias ramas. Tiene varias ramas. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces, una de las ramas es la arteria del nodo sinusal y la otra rama es la arteria del nodo aurículo-ventricular. Entonces, para recordar, ratito, para explicarte, si no, no te voy a poder explicar, porque tú a veces no te recuerdas. Espérate un ratito. ¿Dónde estás? Acá debe estar. Un ratito. Un ratito para que puedas recordar. Ya, un ratito. Acá está. Ya. Ya. A ver, hazme recordar. El nodo, el sistema nodal o el sistema de conducción eléctrico, ¿para qué servía, chicos? ¿Cuál era la función del sistema nodal? ¿Cuál es su función del sistema nodal? No escucho. Generar y conducir electricidad. Excelente. Ya. ¿Qué pasaría si, a ver, no me respondas, por favor, te voy a dar un minuto para que pienses. ¿Qué pasaría si este nodo sinusal comienza a fallar? O sea, ya no produce electricidad, porque este es quien produce electricidad, el resto solo conduce la electricidad. ¿Qué pasaría si el nodo sinusal ya no produce electricidad? ¿Qué pasaría con el corazón? A ver.
Ya, ¿qué pasaría entonces, chicos? ¿Qué pasaría si comienza a fallar el nodo sinusal? O comienza a producir menos electricidades por minuto. O comienza a producir más electricidades por minuto. ¿Qué pasaría? O ya no produce electricidad. Mira, te estoy dando 3 escenarios. Produce menos electricidad. Segundo escenario, produce más electricidad. Tercer escenario, no produce nada de electricidad. Ya, en el primer escenario, ¿qué pasaría? Una bradicardia. Una bradicardia, excelente. El corazón, el músculo del corazón se contraería menos en un minuto, porque ¿quién hace que se contraiga el músculo del corazón? La electricidad producida, generada por el marcapaso 1. Excelente. Ya. ¿Y qué pasaría si comienza a producir más electricidades? Taquicardia. Taquicardia. Excelente. ¿Ya? En una bradicardia o en una taquicardia, de todas maneras, al final, el marcapaso, si es una bradicardia, puede llegar a ya no producir nada de electricidad, ¿no? Y si ya no produce nada de electricidad, ¿qué pasaría, chicos? Un infarto. No. Un infarto es la Paro cardíaco. muerte del miocardio. Un infarto es la muerte del miocardio. ¿Qué pasaría? Paro cardíaco. Un paro cardíaco. O sea, el corazón se detiene, pues, chicos. Si no hay fluido eléctrico en tu casa, funciona tu televisor, funciona tu refrigeradora, funciona tu lavadora o todo se paraliza. Todos tus artefactos se paralizan. ¿Qué ocurre? Todo se paraliza. Todo se paraliza. Claro. Entonces, si el marcapaso 1 o el nodo sinusal ya no produce electricidad, entonces el miocardio no es que se muera inmediatamente, ¿ya? No, que todo el miocardio se paraliza, ya no se contrae. Si no se contrae, bombeará sangre al cerebro, por ejemplo. Si ya no hace sístole, bombeará sangre. No, Miss. Ya no. Y si no bombea sangre, se irá la sangre por la arteria coronaria y por la arteria coronaria derecha y por la arteria coronaria izquierda. No. Los músculos del corazón recibirán sangre. Los músculos del corazón recibirán sangre. No. Tampoco. Tampoco. Al final va a morir. Va a haber un infarto del miocardio. Pero ese infarto del miocardio, ¿a consecuencia de qué ha sido? Ha sido consecuencia que ha habido una obstrucción de la arteria coronaria por algún coágulo, ha sido por la obstrucción de la arteria coronaria por alguna grasa, ha sido la interrupción del flujo de la sangre por la ruptura de la arteria coronaria, o el miocardio no ha recibido sangre porque el sistema nodal se ha paralizado. ¿A qué se ha debido ese infarto del miocardio? ¿A qué se ha debido, chicos? Vuelvo a repetirte. Cuando el marcapaso 1 ya no produce electricidad,
entonces la electricidad ya no llega al músculo del corazón. Y si la electricidad no llega al músculo del corazón, entonces el corazón ya no bombea sangre, pues. Y si ya no bombea sangre, entonces la sangre ya no sale por la arteria aorta. Y si ya no sale por la arteria aorta, entonces la sangre ya no puede ingresar a la arteria coronaria derecha e izquierda. Pero ¿por qué no ingresa la sangre a la arteria coronaria derecha e izquierda? No es porque hay algún coágulo. No es porque haya grasa. No es porque se ha roto la pared de la arteria coronaria. Entonces, ¿por qué no está llegando sangre al músculo del corazón? Porque el corazón no está bombeando sangre, pues. Entonces, si el corazón no bombea sangre, ¿qué sangre va a entrar por las arterias coronarias? Nada. ¿Pero por qué no está bombeando la sangre? Porque el marcapaso 1 no está produciendo electricidad. O sea que acá el corazón está entrando a un infarto del miocardio, a una muerte del miocardio, no por una obstrucción de la arteria coronaria, no por un coágulo, no por una grasa, no por una ruptura de la arteria coronaria, sino porque el marcapaso 1 se ha paralizado. O sea, después de un paro cardíaco, que es la no función del marcapaso 1, después de un paro cardíaco, ¿qué viene? Un infarto al corazón. ¿Qué es un infarto? La muerte del músculo del corazón. Entonces te pregunto, un infarto, que es la muerte del músculo del corazón, necesariamente va a ser por una obstrucción, necesariamente va a ser por una hemorragia o también puede ser por un paro cardíaco. ¿Qué dices? También puede ser por un paro cardíaco. Claro, también puede ser por un paro cardíaco. Ya también. Ya, listo. Muy bien. Ahora escucha. Cuando una de las ramas de la arteria coronaria derecha, escúchame por favor, una de las ramas de la arteria coronaria derecha es la arteria sinusal. Una de las ramas de la arteria coronaria derecha es la arteria del nodo aurículo-ventricular. Una de las ramas, ¿ya? Repito, una de las ramas de la arteria coronaria derecha es la arteria del nodo sinusal. Una de las ramas de la arteria coronaria derecha es la arteria del nodo auriculoventricular. ¿Ya? Una de las ramas. Ahora escucha, esto es para que tú pienses en tu examen. Por esto estoy poniendo varios escenarios. ¿Ya? Si acá esta arteria coronaria se obstruye, vamos a poner acá, ya sea por un coágulo o ya sea por una grasa, entonces te pregunto, ¿llegará sangre al marcapaso 1? Si se obstruye acá la arteria coronaria, ¿llegará sangre al marcapaso 1? No, Miss. No. ¿Llegará sangre al marcapaso 2? Tampoco. Tampoco. No, Tampoco. Entonces, ahora es al revés. Ahora es al revés. Esta obstrucción de la arteria coronaria derecha va a dejarle sin oxígeno y nutrientes al marcapaso 1 y al marcapaso 2. Y si le deja sin oxígeno al marcapaso 1 y al marcapaso 2, entonces el marcapaso 1 comienza a fallar. Comienza a fallar. Y si comienza a fallar, entonces comienza a haber taquicardia, bradicardia o quizás las contracciones del corazón van a ser de manera alterada. O sea, va a haber una contracción no rítmica, o sea, una arritmia,
¿ya? Entonces, cuando hay una obstrucción de la arteria coronaria derecha, está más relacionado con las patologías del sistema nodal, está más relacionado a las alteraciones eléctricas del corazón, está más relacionado con las bradicardias, taquicardias y arritmias del corazón. ¿Estás entendiendo, no? Chicos, ¿está claro hasta ahí? Sí, Miss. Ya, vuelvo a repetir. No te estoy hablando de la arteria coronaria izquierda, te estoy hablando de la arteria coronaria derecha. Como la arteria coronaria derecha, a través de sus ramas del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, ¿ya? A través de sus ramas, la arteria del nodo sinusal, la arteria del nodo auriculoventricular, si hay una obstrucción, ya no llega oxígeno al marcapaso 1, ya no llega oxígeno al marcapaso 2, entonces comienza a fallar el sistema eléctrico, comienza a producirse taquicardias, bradicardias, arritmias, ¿ya? ¿Producto de qué? De una obstrucción de la arteria coronaria derecha, ¿ya? De la arteria coronaria derecha. No te vayas a olvidar, ¿ah? No te vayas a olvidar. Ahora, en el caso de la arteria coronaria izquierda, que nutre y oxigena al hemicardio izquierdo, te pregunto, ¿dónde hay más masa muscular? ¿En el hemicardio derecho o hemicardio izquierdo? Bicardio izquierdo. Hemicardio izquierdo. Hemicardio izquierdo, claro. Entonces, si acá el coágulo o la grasa obstruye a la arteria coronaria izquierda, entonces ya no va a llegar sangre oxigenada ni nutrientes al hemicardio izquierdo. Entonces acá lo que va a fallar es la oxigenación de la gran parte del músculo del corazón. O sea, lo que vamos a ver acá, sobre todo, es un infarto del músculo del hemicardio izquierdo, un infarto al miocardio, Entonces, la coronaria derecha está más relacionada a las patologías del sistema eléctrico del corazón, mientras tanto que la coronaria izquierda está más relacionado al infarto del músculo del corazón, al infarto del miocardio, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetirte. Entre la arteria coronaria derecha e izquierda, la coronaria derecha está relacionado con las alteraciones del sistema eléctrico. En cambio, si es de la coronaria izquierda, está más relacionado con los infartos del corazón. Infarto es la muerte del músculo del corazón. Vuelvo a repetir, ¿ah? Muy bien. Sigamos viendo las ramas de la arteria coronaria. Entonces, otra de las ramas de la arteria coronaria es la arteria del cono arterioso, ¿ya? Otra de las ramas es la arteria del cono arterioso. Recuérdate que las arterias tienen el nombre del lugar a donde llevan el oxígeno y los nutrientes. Si la arteria va a llevar oxígeno y nutrientes al brazo, al húmero, entonces se llamará arteria humeral, y la vena tiene el mismo nombre, ¿ya? Entonces acá hay otra rama, que es la arteria del cono arterioso, que va a nutrir y oxigenar al cono pulmonar. La otra rama de esta arteria coronaria, que por cierto la arteria coronaria derecha, ya te había mencionado, sigue su recorrido por este surco, que es el surco auriculoventricular derecho. Ahora, esta arteria coronaria, mira, emite otra rama que es la arteria de la aurícula derecha o la arteria atrial derecha, que va a nutrir y oxigenar a la aurícula derecha. Entonces, tenemos acá la arteria del nodo sinusal, a la arteria del nodo auriculoventricular, a la arteria del cono pulmonar, a la arteria atrial derecha o auricular derecha, que va a nutrir y oxigenar a la aurícula derecha.
La otra rama viene a ser la arteria marginal, que va a nutrir y oxigenar a la pared anterior del ventrículo derecho. ¿Ya? La arteria marginal va a nutrir y oxigenar a la pared anterior del ventrículo derecho. La arteria coronaria ahora gira por atrás, ¿ya? Gira por atrás, que sería esta de acá. Lo hemos volteado y esta es la arteria coronaria. Y esta es la arteria marginal, pues, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es la arteria interventricular posterior descendente. La arteria interventricular posterior descendente. Entonces, la arteria interventricular posterior descendente va a nutrir y oxigenar a la pared posterior del ventrículo derecho. Va a nutrir y oxigenar a la pared posterior del ventrículo derecho. También va a nutrir y oxigenar al tabique interventricular. Para eso tú sabes que el tabique está en la parte profunda, separando al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Pero esta arteria interventricular posterior descendente no nutre a todo el tabique interventricular, solo lo nutre a un tercio posterior o a la parte posterior del tabique interventricular, solo a un tercio. Y también nutre y oxigena a la pared posterior del ventrículo izquierdo, ¿ya? ¿A qué parte? A la mitad, pues. A la mitad de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y finalmente, la última rama es la arteria de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Repito, la arteria coronaria derecha nutre y oxigena al nodo sinusal, al nodo auriculoventricular. También la otra arteria es la arteria del cono arterioso. La otra arteria es la arteria atrial derecha. La arteria marginal, que nutre a la pared anterior del ventrículo derecho. Ahora la arteria coronaria sigue girando para atrás y da origen a la arteria interventricular posterior. Y esta arteria interventricular posterior nutre y oxigena a toda la pared posterior del ventrículo derecho, a un tercio posterior del tabique interventricular y a la mitad derecha de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y la última rama sería la arteria de la pared posterior del ventrículo izquierdo que nutre y oxigena la pared posterior del ventrículo izquierdo. Pero esta arteria interventricular posterior también está nutriendo a la pared anterior del ventrículo derecho, ¿ya? ¿A qué parte de la pared anterior del ventrículo derecho? A la pared, a la mitad derecha de la pared anterior del ventrículo derecho. Entonces, repito, la arteria interventricular posterior nutre a la mitad de la pared anterior del ventrículo derecho, a la pared posterior del ventrículo derecho, a un tercio del tabique interventricular y a la mitad derecha de la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Porque se supone que todo es la pared posterior del ventrículo izquierdo, esto es la mitad derecha y esto es la mitad izquierda. ¿Ya? Entonces, todo lo que está de verde, eso es nutrido por la arteria interventricular posterior. La arteria interventricular posterior es una rama de la arteria coronaria derecha. Algunas ocasiones, en un 20% de las personas, esa arteria interventricular posterior es originada por la arteria coronaria izquierda. Repito, la arteria interventricular posterior es una rama de la arteria coronaria derecha. Es una rama de la arteria coronaria derecha en un 80% de las personas. Y en un 20%, esta arteria interventricular posterior es rama de la arteria coronaria izquierda, en un 20%. Entonces, ¿quién es la arteria coronaria que se le considera como la arteria dominante del corazón? La arteria que se le considera como la arteria dominante del corazón es la arteria coronaria
que da origen a la arteria interventricular posterior. Entonces, si estamos diciendo que en un 80% de las personas la arteria interventricular posterior es una rama de la arteria coronaria derecha, entonces la arteria coronaria derecha es la arteria dominante, ¿ya? Es la arteria dominante. Listo. Entonces ahí, dale una chequeadita. De la arteria interventricular posterior descendente, hemos dicho que nutre a la mitad derecha de la pared anterior del ventrículo derecho, a la pared posterior del ventrículo derecho, a un tercio posterior del tabique interventricular y a la mitad derecha de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Ahí está, dale una lecturita. Muy bien. Seguimos. A ver, ¿qué hora es? Dame 5 minutitos para seguir explicándote. Ya, dame 5 minutitos. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, vuelvo a repetir, por última vez, la arteria coronaria derecha, o te la escribo mejor, te la escribo mejor, te la escribo mejor. Te la escribo mejor, un ratito, un ratito. Ya, acá vamos a escribir. Si no, tú te olvidas.
Acá vamos a escribir rapidito nada más. A ver. Ya. Ramas de la arteria coronaria derecha. Ahí está. Y vamos acá. Ya, entonces una de ellas es la arteria del nodo sinusal. Arteria del nodo sinusal. Sinusal. Sinusal o marcapaso 1. Para que no te olvides. Lo otro es la arteria del nodo aurículo ventricular. ¿Ya? Lo otro es la arteria del cono pulmonar. Lo otro es la arteria de la aurícula derecha. El otro es la arteria marginal, la arteria interventricular posterior descendente. Y finalmente la arteria de la pared posterior del ventrículo derecho. Listo. Ya. Ahí está. Repito. Ya. Listo. Entonces, esas son las ramas de la arteria. Está más bien. Vamos a poner acá así. De la arteria coronaria. Esas son sus ramas. Ya, listo. Agrandamos acá. Ya. Listo. Ya, y esas son las ramas. Entonces, no te olvides que la arteria del nodo sinusal va a nutrir y oxigenar al marcapaso 1, la arteria del nodo auriculoventricular al marcapaso 2, la arteria del cono pulmonar al cono pulmonar, la arteria de la aurícula derecha a la pared anterior de la aurícula derecha, la arteria marginal a la pared anterior del ventrículo derecho, la arteria interventricular posterior descendente a la mitad derecha del ventrículo derecho, a la pared posterior del ventrículo derecho, a un tercio posterior del tabique interventricular y a la mitad derecha de la pared posterior del ventrículo derecho, ¿no? Va a ser nutrido por esta arteria de la pared posterior del ventrículo derecho. Listo. Ahora vamos con la arteria y con esto voy a terminar. Vamos con la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda en realidad debería llamarse tronco coronario izquierdo. Tronco coronario izquierdo. ¿Por qué? Porque esta se va a ramificar en dos ramas, en una horizontal y en una vertical. En una horizontal y en una vertical. En una horizontal llamada arteria circunfleja y en una vertical llamada arteria descendente, llamada arteria interventricular anterior descendente. Vuelvo a repetir, el tronco coronario izquierdo o arteria coronaria izquierda va a emitir dos ramas, una horizontal que es la arteria circunfleja, ¿ya? Y la otra vertical que es la arteria descendente interventricular anterior o arteria interventricular anterior descendente, ¿ya? Que es esta de acá, ¿ve? Es esta de acá. Entonces, la arteria interventricular anterior descendente, va a nutrir y oxigenar a esta mitad que faltaba, a la mitad izquierda de la pared anterior del ventrículo derecho. Y del tabique interventricular, te hemos dicho que la arteria interventricular posterior descendente nutría a un tercio posterior. En cambio, esta arteria interventricular anterior descendente
va a nutrir a los 2/3 anteriores del tabique interventricular, a la pared anterior del ventrículo izquierdo y a la mitad izquierda de la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, repito, la arteria interventricular anterior descendente va a nutrir y oxigenar a la mitad derecha de la pared anterior del ventrículo izquierdo, a los 2/3 anteriores del tabique interventricular, a la pared anterior del ventrículo izquierdo, y a la mitad izquierda de la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, todo ello es nutrida por la arteria interventricular anterior descendente. Y en el caso de la arteria circunfleja, se le llama porque circunda todo el surco coronario izquierdo. Y esta arteria circunfleja, va a nutrir y oxigenar a la pared anterior del ventrículo izquierdo, a la pared anterior de la aurícula izquierda y a toda la pared posterior de la aurícula y el ventrículo izquierdo. La arteria circunfleja nutre y oxigena, mejor dicho, todo el hemicardio izquierdo, tanto pared anterior y pared posterior de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Pero principalmente, la arteria circunfleja va a nutrir y oxigenar a la cara, ya no te estoy hablando de pared, a la cara izquierda o externa o lateral o pulmonar del corazón. ¿Ya? Porque el corazón tiene 3 caras, ¿no? La cara externo-costal, la cara postero-inferior o diafragmática, la cara externa, lateral o pulmonar. Entonces, la arteria circunfleja nutre y oxigena a la cara lateral, externa o pulmonar del corazón. También la arteria circunfleja va a nutrir y oxigenar sobre todo a la pared inferior del corazón, ¿ya? A la cara inferior del corazón. En cambio, la arteria interventricular posterior descendente, la arteria interventricular posterior descendente, sobre todo nutre a la cara posterior del corazón, cara posterior del corazón, ¿ya? Cara posterior del corazón. Y la arteria coronaria derecha nutre y oxigena principalmente a la cara externo-costal del corazón. Entonces ya estamos viendo las 3 caras. ¿Quién nutre y oxigena la cara externo-costal del corazón? La arteria coronaria derecha. ¿Quién nutre y oxigena a la cara posterior del corazón? La arteria interventricular posterior descendente. ¿Y quién nutre a la cara externa del corazón y a la cara inferior del corazón? La arteria circunfleja. Eso tienes que dominar, porque cuando te pregunten si se obstruye tal arteria, ¿dónde es el infarto? Así te van a preguntar, ¿ya? No te preocupes, te he hecho un cuadrito, ¿ya? Te he hecho un cuadrito. ¿Dónde está mi? Acá, ve, acá, tranquilo. ¿Dónde está? Acá te he hecho un cuadrito. Aquí te he hecho un cuadrito para que lo repases en casa. ¿Ya? No te preocupes. Entonces, dale un repasito a esto de acá. ¿Ya? Y luego ya te voy a decir que tomes las fotos y mañana ya te voy a preguntar. ¿Ya? Entonces, acá ya vas a estar bien preparado ya con ese cuadrito.
Ya, ahí está. Dale una chequeadita. Solo una pruebita. Solo una pruebita. A ver, ¿cuál sería de la pregunta 1 la respuesta? Cuando digo trombo, ya sabes lo que es un trombo, pues, ¿no? Es un coágulo que está obstruyendo la arteria. Y si está obstruyendo la arteria, ¿ya? Si esto es la arteria y el coágulo obstruye esta arteria, entonces ya no va a llegar sangre a esa célula de la pared del corazón y se va a morir, va a haber una necrosis y eso es un infarto al corazón, pues, ¿no? Entonces puede estar obstruido por grasa o puede estar obstruido por coágulos, ¿ya? Entonces vamos a ver. ¿Cuál sería acá tu respuesta? Arteria interventricular anterior descendente. A ver qué dice. Identifique qué arteria presentó el trombo en el caso de un infarto de la pared anterior del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es? Arteria interventricular anterior descendente. Vamos con la 2. ¿Cuál sería? Arteria circunfleja. Muy bien. La 3. Arteria circunfleja también. Ya. Pero acá hay que tener cuidado, ¿ah? Acá hay que tener cuidado. Ahorita vamos a regresar a esto. Ya, en la 4. Arteria circunfleja. No, dice cara posterior inferior del corazón. No dice cara posterior inferior del ventrículo izquierdo. Dice cara posterior inferior del corazón. No dice cara posterior inferior del ventrículo izquierdo. ¿Qué sería acá? ¿Qué sería? ¿Quién nutre y oxigena pues la pared posterior del corazón? O la cara posterior del corazón. La arteria. Arteria interventricular posterior descendente. Claro, ya. Y acá, ¿quién nutre y oxigena la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo? ¿Ya? Ahí puede ser la arteria de la pared posterior del ventrículo izquierdo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, identifique qué arteria presentó el trombo en el caso de un infarto a la pared anterior del ventrículo izquierdo. Está bien. La arteria interventricular anterior descendente. Identifique qué arteria presentó el trombo en el caso de un infarto en la pared externa del corazón. La arteria circunfleja. ¿Ya? Identifique qué arteria presentó el trombo en el caso de un infarto en la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo. Como te dije, hay que tener cuidado ahí. La arteria circunfleja, pero también podría ser la arteria de la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Identifique qué arteria presentó el trombo en el caso de un infarto en la cara posterior inferior del corazón. La arteria coronaria derecha. ¿Ya? Pero la arteria interventricular posterior descendente es rama pues de la arteria coronaria derecha. Es rama de la arteria coronaria derecha. Así que cualquiera de los dos puede ser la respuesta. Listo. Entonces acá vamos a, y a esto mejor mañana, porque si no, te vas a chicotear. No quiero explicarte esto rápido.
Ya. Muy bien. Tómale una fotito de todas maneras y te voy a explicar esto mañana. Tómale una foto. ¿Listo? ¿Me avisas? ¿Me avisas? Yumi. Listo. Y esto de acá también, te lo he preparado exclusivamente para ti, estos dos. Listo, Miss. Y mañana ya te voy a preguntar esto, ¿ah? Acá están las preguntas claves, tus carnecitas, tus carnecitas.